El COVID es una bacteria, un bichito. Un bicho que te pone malito. Es como un virus. Un virus de la tripa, de muchas cosas. Puedes coger el virus con muchas cosas. Es un virus, sí, que tiene agujeritos. Te lo puede pegar el que lo tenga. Un virus. Un virus que se ha creado por un animal. Es que un murciélago en China pidió el coronavirus y entonces el coronavirus vino porque hay muchos coronavirus en China, en Francia, Fue por los chinos que comieron un murciélago y entonces así lo llamaron en muchos países. El COVID es una enfermedad, ese es su apodo, pero en realidad es coronavirus. El coronavirus es de color verde y quiere tener trompetas si tiene. Es una bola roja con pinchos y una cola así recta, un círculo y pinchos. Es un bicho redondo que no tiene corona, sino que se nota como si el rey de los bichos. Muy peligroso. Y pequeño. Sí, pequeño. Si entra a tu cuerpo empieza a crecer. Quiere contagiar a todo el país. Es un bicho muy malo. Tiene un veneno que es el veneno que infecta a la gente. Que nos está volviendo locos y malos. Y si no eso, pues morimos. Y por eso tenemos la mascarilla. Sí, para que no nos los pegue en la boca. Sí. O por la nariz también. Sí. Los que no llevan la mascarilla se pueden contagiar y se ponen muy malitos. Sí, y mueren. Estábamos como, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a decir en España si llega el coronavirus? Y en ese momento además no llevábamos mascarilla, entonces no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos que iba a pasar todo esto, que en el año 2020 íbamos a estar confinados y la verdad estábamos un poquito intrigados por lo que nos iba a pasar. Pues la semana del 9 al 14 de marzo del año pasado fue un poco incierta, yo creo que como un sueño, no sé. Yo la recuerdo que hay veces que todavía tengo sobresaltos cuando estoy durmiendo porque fue una semana con muchísima incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar, pero era, no sé, era como un presentimiento de que como que estábamos a punto de que nos iban a confinar. Había mucha incertidumbre, yo creo que los chats de WhatsApp de esa semana echaban humo porque la verdad es que no sabíamos muy bien qué hacer. En general había miedo, era miedo, incertidumbre, puede que miedo a la incertidumbre. Recuerdo que el día 12 de marzo, que fue jueves, estando comiendo en el comedor, ¿qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Qué nos cierran? ¿Qué no nos cierran? Hay que llevar a los niños, no hay que llevar a los niños, no teníamos todavía, no se sabía claramente qué iba a pasar, había mucha incertidumbre y la verdad es que lo que hubo era
pues un poco de miedo, dudas y de no saber qué era lo correcto en ese momento. Yo recuerdo que habían hasta mascletas de fallas y parecía que la cosa que era como una amenaza, pero que parecía que no, que siempre se iba a ir, pero bueno, se veía como a medida que pasaba el tiempo se iba poniendo peor el asunto, y el 15 de marzo hubo un decreto de alarma y entonces cuando se vino todo a, bueno, vimos la realidad. Un shock. Yo me asusté realmente cuando suspendieron las fallas. Ahí fue cuando dije, uy, aquí pasa algo muy serio. Y luego ya pusimos los pies en la tierra y dijimos, vale, que esto es una pandemia y esto va en serio. Hubo que cerrar las escuelas, hubo toques de queda hasta las 8, bueno, la parte más dura de la pandemia y nada, y sí que es verdad que nos vino el traje muy grande a todos, desde Consellería, a la Consellería de Salud, al Inbasat, a la Consellería de Educación, a nosotros, y yo lo viví como una guerra contra un enemigo invisible, pero que había que hacer caso, desde luego, y los mensajes, los comunicados desde Consellerías, desde Inbasat eran como bombas y como partes de guerra. Cada día había que abrir y esperar a ver qué nos decían, qué no nos decían. Un poco así de estrés, de caos, sobre todo en el cole, en el sentido de organizar, de decir, de comunicar, pero bueno, lo hicimos lo mejor posible y la verdad que bien. Fueron unas vacaciones que nos dijeron, ahora vas a estar en casa un poco y luego ya se supone que volveremos al colegio, pero de repente nos confinaron. Llegó el lunes y yo siempre me pongo en mi tablet mi alarma para despertarme, sí, porque a mí me gusta ir al cole. Y cuando yo sonó la alarma, mi madre me dijo, ¿pero qué es esa alarma? Y yo le digo, para irnos al cole. Y ella dice, pero si hoy no hay colegio, yo le digo, pero mamá, que es lunes, y dice, ya, pero no vas a tener cole, estamos confinados. Yo dije, me lo tomé a broma porque dije, pues esto no será nada, será una semana, como unas vacaciones. Fue como, si volvéis la semana que viene, no volvimos nunca. fue raro porque fue así, vacaciones, deberes, pero luego no, que luego sí, luego clases, fue un poco raro, pero se llevó bien. Pues bueno, esa semana que nos lo dijeron, que iban a ser unos 15 días, al principio, ese viernes 13 me acuerdo que fue, que pues nada, en la última clase yo tenía tutoría y era todo como una revolución, ¡buah, vacaciones, madre mía, ahora va a ser genial! Pero nos dijeron que no eran unas vacaciones, que íbamos a trabajar. Los profesores que se ponían en contacto con nosotros, bueno, pues hay que hacer algo, hay que seguir, hay que no sé qué. Era como, vale, esto se está yendo de más, es como, aquí está pasando algo. Luego ya veías las noticias y tú, cada vez era más serio y más serio. Estabas en tu casa, iban pasando los días, el día 14, día 15, y el día 15 te dicen, pues no, se van a alargar otros 15 días más, ¿no? Ese bajón cuando nos dijeron que nos cerraban el colegio y que no se sabía hasta cuándo, la verdad es que es una experiencia bastante desagradable. Fue súper duro porque no podías ver a tus compañeros ni a los profesores. Y más luego cuando estuvimos y vimos que era de verdad, que eso era realidad, que estábamos en casa, que no podíamos dar las clases presenciales, ver a los alumnos, hablar con ellos, ver a las profesoras, no tener horarios en casa, era un sin horario, de lunes a domingo, desde que te levantabas hasta que te acostabas, y sobre todo el mal recuerdo de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar dentro de 5 minutos? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué nos van a decir? Miedo e incertidumbre, así lo resumiría. El 15 de abril hubo una reunión a alto nivel donde era la mesa sectorial de educación, donde estaba el Ministerio de Educación, las autonomías, y llegaron a unos acuerdos para ver el tercer trimestre del curso, cómo se podía llevar a cabo. Y entonces, bueno, habían cosas claras, se decía que ningún alumno por el tema de la pandemia tenía que quedar atrás, como pauta general era la promoción del curso, intentar reforzar, nos decían que había que intentar reforzar y mantener los hábitos de estudio de lo que se vio durante el curso escolar.
Cuando después de Pascua seguíamos confinados, había que retomar las clases porque de manera online, porque era eso, o perder el curso, pero no estábamos preparados. A ver, yo hablé con el alumnado, es esto, para intentar tranquilizarles que nos íbamos a estar siempre en contacto, que íbamos a vernos y de hecho nos veíamos diariamente. Dábamos clase diariamente, nos veíamos online en clases pequeñitas de 5, de 6 y pues empezábamos el día riéndonos. Buenos días, alguno contaba un chiste o me cambiaba la pantalla porque ellos dominaban mucho más las nuevas tecnologías, entonces pues uno se ponía un fondo detrás de una playa, hacían pues esas cosas, ¿no? Y en ese día a día pues iban contando. Tuvimos que irnos a casa todos y desde casa pues trabajando con los profesores, ¿vale? A través de programas informáticos pues tipo Zoom, ¿vale? Hacíamos videoconferencias y nada, ellos nos iban corrigiendo los trabajos, hablando con ellos, tutorías personalizadas, de todo. Hombre, fueron raras, porque sí que es verdad que, claro, al estar acostumbrado a meterte en una clase y que la clase se convierta en tu casa, no te ven los profesores. Yo te hablo de mi experiencia había días que a lo mejor no hacía caso, había días que sí, a veces que no, ¿sabes? Según el día, cómo te despertaras, pero es muy distinto. Muy complicado, porque el dar clase desde casa es muy difícil. No tienes a los alumnos delante, no les ves las caras. Cada chaval era un mundo, que si tenía problemas de conexión, que si se conectaba y luego a mitad de conexión se salía, que si no tenía webcam, que unos se conectaban y otros no, y entonces había veces en que dabas la clase a un fundido en negro, aunque se supone que estaban todos conectados, pero realmente no les veías, que era la parte más desagradable, ¿no? La sensación de estar hablando a un muro y que no hubiese ese feedback, esa inmediatez que tienes cuando estás en un aula en vivo, ¿no? Los años de experiencia, cuando tú estás explicando, te hacen darte cuenta de que aunque ellos no digan nada, este está comprendiendo perfectamente lo que le digo, este no se está enterando de nada, tengo que preguntarle directamente y reforzarle porque sé que no me ha entendido, aunque no levante la mano para preguntar. Y eso lo pierdes, el contacto directo es súper importante con los alumnos. Es muy diferente en todos los aspectos, en plan el de atender y en el de tú entender. El de atender te desconectas muy rápido. O sea, que desconectar de la clase, no de salirte de... Sino, no sé cómo explicarlo, pero... Y de entender, a mí sí que es verdad que me costaba más entender las cosas a través de una pantalla que delante de una clase, por ejemplo, ahora presencial. Pero bueno, luego el día a día se llevó bien. Había veces que nos juntábamos y uno aparecía en pijama, el otro, mis perros subían y íbamos hablando, aparecía mi hijo, o de repente mi marido que iba de noche pasaba por un lado, pues intentábamos que saliera lo menos posible, pero era lo que había. Aparecía el hermanito de uno corriendo por un lado, o el padre gritando, pero bien, eso era, más o menos era el día a día. No sé, yo creo que fue de las peores experiencias, no me gusta nada la enseñanza online. Creo que se pierde muchísima capacidad de comunicación y de proximidad con los chavales. A ver, por una parte, ¿vale? Tienes ese miedo, ¿no? A no poder estar cerca del profesor y poder preguntarle, ¿vale? Pero poco a poco te vas adaptando a esa forma de trabajar de ellos y nada, y con esa forma de trabajar, ¿vale? Ellos pudimos resolver esa situación y llevarlo adelante y sacar el curso adelante. Nos vino muy bien para ver lo grande que es tener clases presenciales, el poder uno resolver dudas en el momento, la espontaneidad de cada uno en el momento que corresponde, pues que va de maravilla. Era divertido, pero hubiéramos preferido estar en clase juntos. A mí me gusta ir al cole y a mí me mandaban los deberes y yo los iba haciendo, pero a mí no me gusta porque yo, si hago los deberes en casa, yo me siento sola porque no tengo a todos mis compañeros por mis lados, no tengo a mi profesora. Por ejemplo, si yo no entendiera algo, papá, ayúdame a explicarme esto. Y a lo mejor mi padre pues decía, ay, es que yo lo hago así, lo hago de una manera, pero aquí lo hacéis de otra. Y era acoplarse a como lo hacíamos en el cole. La verdad es que al principio decía, no sabemos por dónde vamos a salir, a lo mejor no nos mandan, otros profesores dirán, pero no, o sea, se pusieron todos en contacto con nosotros, nos mandaban deberes, explicaciones. Sí, nos enviaban deberes.
por Ítaca la profesora nos ponía un horario donde estaba lunes, martes, miércoles y ahí te ponían los deberes que tenías que hacer cada día. Se cole de otra manera, nos mandaban los deberes y los hacíamos en casa. Luego echábamos una foto y se lo mandábamos. Ima nos enviaba mensajes y esos mensajes nos decían lo que teníamos que hacer y hacíamos todo lo que nos decía. Simplemente nos pusieron una aplicación en la que estaban todos los libros y nos iban mandando ejercicios y si tenían que explicar algo porque la clase no lo entendía, hacíamos videollamada. Hacíamos los deberes que nos mandaba por Ítaca la profe. Luego sí que es verdad que hay otros profesores que no, o sea, que hicieron clases, pero yo qué sé, plástica, educación física, que son asignaturas que es más difícil. Matemáticas y lengua te lo pueden explicar, pero todo eso, entonces nos mandaban cosas y teníamos que, por ejemplo, en educación física estábamos dando los malabares y tenías que grabarte haciendo malabares y aquello era un poco un lío porque que lo has hecho al revés, que no se ve la luz, que te has grabado, pues eso, pero bueno. Yo me compré una pizarra, no sabía cómo colgarla, no sabía cómo iluminar la habitación, en fin, a nivel técnico nos encontramos con muchísimas dificultades. También era un lío la cosa de tú haces los deberes, igual te manda a hacer una ficha, tú haces la ficha y luego tienes que hacerle la foto, subirla y si hay algo que corregir te manda la foto corregida, tú la tienes que corregir y le vuelves a enviar la foto con todo corregido, entonces siempre era lo de se ha perdido la foto, ahora se ve todo muy oscuro, he movido la mano y no se lee nada. Al final no estábamos preparados nadie para esto, con lo cual no estaban las cosas preparadas para llevar un seguimiento online. Porque fue de un día para otro, entonces claro, nadie te prepara para eso. O sea, nadie te prepara para eso, ni los chiquitos tampoco estaban, los niños tampoco estaban preparados para trabajar así. Fue muy complicado, porque no estábamos preparados para ello. A nivel material, nuestro sistema, nuestra herramienta no estaba preparada para ello. Claro, no sabíamos para cuánto tiempo, de qué manera, nunca habíamos hecho una experiencia de este estilo, ¿no? Dar clase online era muy difícil. O sea, nuestras programaciones no estaban preparadas para dar clases online, estaban preparadas para las clases presenciales. Y de hecho nosotros trabajamos mucho por trabajo cooperativo, por proyectos. Entonces, claro, realmente era plantearle a los profesores, tenéis que cambiar vuestra programación completamente. Precisamente adaptar toda la normativa que nos iba llegando desde Consellería y adaptar los currículums que tú tienes fijados para una duración de enseñanza presencial a la nueva situación que se estaba dando. Eso fue muy complicado. Y de algún modo se nos pidió que eso lo adaptásemos al trabajo de 6 horas diarias del alumno en casa. Es imposible que un nene tenga la agilidad de trabajo de 6 horas diarias, entonces la familia tener que suplir de algún modo nuestras indicaciones con su presencia en el trabajo diario del alumno, ahí hubieron desajustes porque cada uno, el tutor quería realizar su labor, yo como especialista de inglés quería realizar mi labor, el especialista de música quería hacer su labor, con lo que a las familias les llegaba un montón de trabajos diversos que nosotros hacemos en nuestro día a día de forma habitual, sin que suponga nada para el nene, pero que el nene solo en casa, ahí la figura del adulto era el padre o la madre y sí que realmente supuso una dificultad. Llevas una rutina que a lo mejor muchas veces digo, madre mía, qué agobio, porque cuando yo trabajaba, él tenía que hacer todas las tareas, no le daba tiempo a terminar, decía, Dios, que no acabo, porque claro, eran unas tareas como si estuvieran en el cole. La hora de matemáticas, la hora de lengua, la hora de... Pero perdona, yo también tengo que trabajar en algún momento. Éramos los padres los que teníamos que ejercer la docencia, aunque desde el colegio nos mandaban lo que tenían que hacer, pero empezó a crecer el nerviosismo entre los padres porque no llegábamos, no éramos capaces de asimilar o de hacer que los niños asimilaran los conceptos que tenían que llevar. Era una sobrecarga brutal porque yo en mi caso sí que seguía trabajando, había que hacerlo todo en casa, había que ejercer de docente sin serlo y fue creciendo el nerviosismo.
En nuestro caso concreto sí que trasladamos a la profesora lo que estaba pasando y empezaron a rebajar el nivel de exigencia porque era imposible llegar. Compaginarlo todo era muy difícil, entonces yo ya llegó un momento que llamé al colegio y le dije, mira, lo siento, no puedo con todo. Claro, no era lo mismo hacer los deberes y las cosas en clase que hacerlas en casa, porque si en clase no entiendes algo, pues te lo puedes preguntar al profesor, te ayuda, te lo explica, pero en casa no es lo mismo preguntárselo a tu padre que a un profesor, es más difícil, por así decirlo. Claro, te tocaba explicarle a ti temas y tú eres su madre, no eres su profesora, entonces no, ellos no, el chip no lo habían cambiado como para decir, no, no, es que esto es lo que hay que hacer, pero bueno, un poco agobiante, un poco a veces angustioso, otras veces positivo, yo creo que como la mayoría de gente hemos tenido un poco ahí un sub y baja emocional. Al final nosotros no somos profesores y hay muchas cosas que se nos escapan. Con lo cual, yo creo que los profesores, el mandarnos diariamente las tareas y las explicaciones, vamos, sin ello no hubiéramos podido hacerlo. Cosa que nos hizo valorar muy mucho el papel del docente en el colegio, porque realmente decíamos, mira, los profesores que bien viven, pero luego cuando nos tocó serlo a nosotros, es muy complicado. Los profesores es lo más magnífico que he encontrado en el confinamiento, porque a pesar de todo lo que nos han hecho, porque teníamos una duda y aunque fuera tarde nos contestaban esa duda, nos ayudaban en todo porque sabíamos que iba a ser difícil, pero la verdad es que yo lo llevé muy bien gracias a ello. El profesorado hizo mucho esfuerzo, la verdad que sí, porque también era novedoso para ellos, igual como para nosotros. También se tendrían que preparar, supongo que muchísimo, informarse bien de cómo dar las clases online, para que nosotros lo pudiéramos entender y todo eso, y luego el tiempo que dedicarían también, igual como nosotros también dedicamos tiempo para hacerlo, pero ellos, claro. Y luego también había profesores que nos comentaban que cómo lo veíamos, si se pasaba en cuanto a los ejercicios, o sea, nos preguntaban para saber cómo orientar la cosa también. Pero la verdad que lo hicieron todos genial, es como si lo hubieran hecho hace años, de verdad, lo hicieron muy bien. Fue bastante bien, ellos nos comunicaban todos los días, correos, hacían un horario de consulta, podíamos preguntar lo que sea, si fallaba algo ellos estaban ahí, pues siempre estaban constantes, ahí preocupados por nosotros y eso pues me gustó mucho. Y o sea, siempre, aunque les contestaras a las 10 de la noche, ellos te contestaban y era en plan de verdad, de verdad. Estábamos muy tranquilos porque veíamos que el profesorado también se volcó para, no sé, para ayudar de alguna manera a toda esta gente y entonces eso allá adentro dices, me agrada y eso hay que reconocerlo que es una labor muy importante. Que nunca estará bien pagado. El esfuerzo que ha hecho el profesorado nunca estará bien pagado porque ha sido sobrehumano. Estoy convencido que sin ese esfuerzo los niños se hubieran desconectado total durante el curso pasado y durante este curso, algunos confinamientos que han habido, de adaptarse, hubiera sido que los niños hubieran perdido literalmente un año en la educación, que hubiera sido, depende de la edad, más o menos irrecuperable, pero el trabajo del profesorado, por mí, para quitarse el sombrero. Es verdad, yo creo que se han esforzado muchísimo, ellos han trabajado, claro, es que ellos han trabajado, nos han dicho, venga a seguir, que podéis conseguirlo, tenemos que aprovechar, aunque esté esta situación no vais a perder un año, o sea, ha sido muy motivador. El papel de los maestros y las maestras es esencial y ha sido esencial siempre, pero sí que es verdad que muchas veces lo hemos olvidado, yo creo, como sociedad, y no le hemos dado el papel y la relevancia que les corresponde, porque al final están educando a las futuras generaciones, a los hombres y las mujeres que nos tienen que asegurar nuestro futuro. Y sí que es verdad que ha sido una profesión que ha parecido siempre como fácil, ¿no?, desde fuera o sencilla, y todo lo contrario, luego te enfrentas a la realidad. Y te enfrentas a la realidad, en mi caso, por ejemplo, con dos niñas, mis niñas, ¿no? Y dices, madre mía, imagínate
una clase de 25 intentando organizarles, intentando enseñarles, intentando educarles, con lo cual, sin duda, yo creo que hemos aprendido a valorar mucho más a los maestros y a las maestras y el rol que juegan y el rol que juegan los centros educativos, porque ya no es solo los maestros y las maestras, que sí, es todo el centro en sí, ¿no? Todo, desde la persona que está de conserje en la puerta hasta la persona que está en el comedor con ellos. Es un entorno educativo que es imprescindible y esencial en su vida, y es cierto que no le hemos dado toda la importancia que tiene como sociedad, no los madres y los padres, creo que como sociedad en su conjunto no lo hemos valorado suficientemente y sigue sin estar bien valorado, ni retributivamente ni en todo lo demás. Yo creo que los profesores son importantes porque si los profesores no están, los alumnos no pueden aprender y eso pues no puede pasar, porque si no aprendemos en este curso, pues al siguiente no vamos a saber cómo hacer lo que deberíamos de haber aprendido en este curso. La maestra es importante porque nos enseña y así podemos venir al cole. Sí, para aprender y sacar buenas notas. Ya, hombre. Porque si no ya no sabríamos ni decir yo. Con los profesores pues aprenderemos más y trabajaremos y nuestra vida irá mejor. Los roles de los profesores yo los considero héroes y no es porque han tenido que enfrentarse a muchas cosas, a una cosa desconocida, a decir, a ver cómo organizo esto en tiempo récord. Entre que se han vacunado, que han hecho todo lo posible para que nosotros podamos hacer cosas guays, cosas chulas, aunque tengamos que llevar la mascarilla y todo, pero así a mí me parece que los profesores se han portado muy bien con nosotros. Para mí los profesores han sido como mis padres, es que de verdad han sido como mis padres los profesores de esta escuela. A mí me ha encantado venir aquí. Me han hecho confiar en mí misma porque yo venía con unas expectativas muy malas del colegio. Me saqué el graduado ya siendo mayor de edad aquí y gracias a ellos pues, conseguí tener mucha autoestima. Y es así, fue así. Y gracias a ellos estoy aquí ahora haciendo lo que me gusta. Seguir estudiando y conseguir el trabajo que quiero. La verdad que los profesores en ningún momento me han dicho pues estamos cansados, ya no queremos formación o otra vez cambiar. En ningún momento los he escuchado decir eso. Al contrario, tenían muchas ganas de volver al cole. Por favor, que las clases sean presenciales, que no queremos clases online. Y pues aquí estamos. Pero los profesores pues creo que es vocacional, porque lo viven con mucha pasión y siempre están pensando en cómo mejorar y cómo llegar a los niños en el aprendizaje y que se sientan a gusto. Hay días que tengo la sensación de que ¿por qué me pagan por esto? Es que es el mejor trabajo del mundo. Vienes aquí, te lo pasas bien, te diviertes con los niños, que tienen vitalidad, tienen ganas de hacer cosas nuevas, aunque a veces se quejan de todo, eso hay que decirlo. Pero venir aquí y con gente que trabaja bien, con positividad, con ganas, con la verdad siempre por delante, no sé qué hacéis ahí sentados, si este es el mejor trabajo del mundo. La verdad es que el primer día de cole yo desde luego estaba súper nerviosa, con mucha incertidumbre. Creo que ese día no dormí porque era como que todo salga bien. Yo tenía muchísimas ganas de la vuelta al cole, pero al mismo tiempo tenía, como te he nombrado anteriormente, mucho miedo e incertidumbre. Teníamos todos muchas ganas de empezar porque veíamos que era necesario empezar el curso, pero sobre todo teníamos la incertidumbre de cómo íbamos a empezar el curso. Fue muy raro porque yo creo que el sentir
que estaba ahí subyacente y estaba ahí latente, era que pensábamos que en 15 días estábamos todos confinados otra vez. No nos veíamos capaces, no ya la comunidad educativa, en general, retomar esa normalidad, entre comillas, de la vuelta a las aulas. A ver, un poco era el miedo, porque no hay que decirlo, el miedo a cómo saldrá esto, a cómo lo llevaremos adelante. En un principio pensábamos, como mucha gente, que esto a lo mejor no salía bien y que a lo mejor los centros eran un foco de contagio, cuando ha sido todo lo contrario, ¿no? No hemos tenido ningún contagio en el centro, pero eso no evita que tú vivas como lo que ha sido tu casa, con un miedo diario y terrible y una precaución absoluta de las medidas por si acaso se producía ese temido contagio que podía ocurrir. Te enfrentas a ese miedo, a que estás metiendo aquí 500 alumnos, 50 profesores, al final te juntas entre unos y otros 600 personas. Y claro, gestionar el cómo se establecen esas medidas y cómo se lleva a cabo, 600 personas son mucha gente. Entonces sí que es verdad que teníamos un poco, pues eso, miedo de decir esto va a salir bien. Pero bueno, la verdad es que afortunadamente la cosa ha funcionado muy bien y se ha demostrado que sí, que es verdad que los centros educativos son centros seguros. Sí, sí. O sea, nada más entrar, nos toman la temperatura, distancia, gel hidroalcohólico, subimos arriba en orden. Sí, me siento segura. Indudablemente muy seguro por los controles que hay al entrar, a la hora de salir, a la hora de no tocar, está todo señalizado, todo, digamos, por dónde tienes que entrar, por dónde tienes que salir, las precauciones que tienes que tener, y está todo, la verdad que es muy seguro. Sí, sí. Es verdad que desde el primer momento todas las medidas higiénicas que se podían tomar a nivel de cole se han tomado. De hecho, anécdota, los primeros días una mamá me dijo, le pregunto a mi hijo, ¿qué haces en el cole? Me dice, lavarme las manos y ponerme gel. O sea, también es verdad que al principio, bueno, lo seguimos haciendo, ¿no? Pero al principio era como muy en plan obsesivo de, venga, llegábamos, nos lavábamos las manos, entrábamos, ya poníamos gel, nos lavábamos las manos, dejábamos de jugar o de hacer una actividad, te las volvías a lavar, ibas a almorzar, te las volvías a lavar, terminaban, les ponías gel. Entonces, la verdad es que las medidas se han ido tomando y entonces sí que te ha dado una seguridad y de hecho se ha visto que sí que está funcionando. Cuando les vi las caras que entraron el día 7 de septiembre, creo que todo me cambió y dije, esto va a ir bien. Me emociona mogollón, me emociona, porque es cierto, esto va a ir bien y creo que la fuerza esa de que esto va a ir bien, fue muy bien. Bueno, mira, me estoy emocionando, pues mucha alegría y cuando vi a mis niños, muy contenta. El primer día que entré a clase no me puse a llorar porque es que los vi y además es que lo vi tan mayores porque fíjate, habían pasado unos meses. 6 meses en niños de 6 a 12 años, de 3 a 12 años, imagínate lo que cambian. Y luego porque venían muy contentos, o sea, venían súper contentos al colegio, nos saludaban con una felicidad tremenda y se notaba, y además se notaba tú querías abrazarlos, no podías tocarlos, pero ellos querían ese acercamiento. Entonces ese día yo creo que, yo lo recuerdo así, pero lo hemos comentado a nivel de claustro y es verdad que fue un día súper especial. Lo vivimos con mucha intensidad. Es que era, no sé, ese primer día era tan esperado, no sé, era como algo nuevo que nunca habías vivido. Ya ves, tú has vivido muchos primeros días de vuelta al cole, pero es que este era como muy especial, era muy especial. Sí, me acuerdo mucho de ese día porque era un día bastante especial para mí, para volver a verlos a todos. Pues para mí tenía muchos nervios porque, bueno, nervios no, sino tenía ganas de saber mi profesora y me lo pasé muy bien ese día. Porque además el cole lo habían reformado
claro, habían hecho grandes las clases y cuando yo entré en mi clase era mucho más grande que lo que había. Entonces, el cole reformado, ver a los profes, porque también se les echa de menos, a tus amigos, poder sentarte, poder hacer los deberes en clase, una cosa que nunca piensas que vas a echar de menos, pues al final dices, pues sí que lo he echado de menos y sí que me apetecía venir al cole, estar con mis profesores. No me lo esperaba, pero me alegré mucho porque quería ver a mis amigos. Aunque esté a distancia y tenga que tener la mascarilla, pues me alegré mucho. Pues el primer día de instituto la verdad es que me pareció un poco todo muy dramático, porque nos pusieron a todos en la entrada del instituto, todos en fila y todo eso, y nos fueron llamando los nombres y teníamos que ir entrando en línea, y los amigos que habíamos coincidido nos mirábamos como diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Pues mal y muy bien porque nos volvimos a ver, porque empezaba la escuela y muy bien. Pero siempre que empezamos somos muy sobones aquí en el pueblo, muy de tocarnos, de besarnos, de achucharnos, de darnos muchos piropos, claro, con la mascarilla, sin poderte tocar, manteniendo la distancia, como que te deshumanizas un poco, ¿no? Como que quieres pero que no puedes, ¿no? Como un imán puesto del revés, que se repelen, pues igual, esa sensación de que te quieres tocar pero no te puedes tocar. Era raro porque te notas así como raro, dices otra vez al cole, es como si fuera todo nuevo. Entrabas de uno en uno, no sé, era muy raro. Los pasillos estaban divididos, te explicaban las normas del COVID tal, pero poco a poco como que lo van normalizando y ahora mismo yo lo veo bastante normal todo, no sé. Rara porque de repente gel por todos los lados, unas líneas por los pasillos, distancia de seguridad, carteles, gel, límpiate la mesa antes de entrar. Claro, los primeros días eran como súper extraños, ¿no? De decir, ¿qué está pasando aquí? Pues que todos llevábamos mascarilla, ya no podías ver cómo la gente sonreía, lo que hacía con la cara, tenías que tener distancia de seguridad y pues en los patios no te dejaban juntarte mucho con la gente, no te dejaban usar la pelota, teníamos patios restringidos, sitios para nosotros y eso, y pues bueno, eso fue lo que cambió. Dar clase con mascarilla es que es un horror porque, bueno, a ver, yo creo que todo es como un disco de vinilo, ¿no? La cara A y la cara B. Por un lado, fatal, porque yo, por ejemplo, que soy una persona que gesticulo muchísimo, ¿no? y no lo puedo evitar y hago mucho gesto, es como que pierdes, ¿no? La mitad de tu capacidad de expresión y de llegar al alumno. Aparte, pues el volumen de voz, no es lo mismo, ¿no? Se te corta y te resta expresividad. Pero por otro lado me he dado cuenta que estoy aprendiendo a leer mucho en los ojos y en la mirada de la persona, ¿no? Entonces miras al alumnado y miras a los compañeros de otra manera. Te das cuenta de la gente que sonríe con los ojos, por ejemplo, no sé, le estoy dando más peso a lo que pueden llegar a comunicar los ojos. Pero vamos, que en general, si me dan a elegir entre continuar con la mascarilla o no, por supuesto, abandonaría la mascarilla, si es como un parapeto ahí, un poco de rollo. Ay, la clase con mascarilla creo que es lo que más nos cuesta a todos. Ahora se van acostumbrando y de hecho ya nos quejamos menos y yo me incluyo en ellos porque yo también soy un poco pena que decimos en Cheste para llevar la mascarilla, pero al principio sí que es cierto que se quejaban mucho de dolores de cabeza. Es muy complicado ir con mascarilla. Ahora yo ya me he habituado, pero los primeros días yo llegaba a mi casa con mucho dolor de cabeza. Y es cierto, porque produce muchos dolores de cabeza la mascarilla. El estar, aunque tengamos el espacio ventilado continuamente, pero la ventilación este invierno ha sido una ventilación fresca, donde a lo mejor el dolor de cabeza se nos fomentaba más todavía. Yo lo que sí que hice fue habilitar un espacio en el pasillo, que también estaban las ventanas abiertas, donde ellos, cuando ya les dolía la cabeza, de uno en uno salían
a ese espacio donde está ventilado, se quitaban mascarillas, respiraban aire puro un rato y volvían a entrar. Hay a veces que hay hasta gente que no puede respirar y necesita irse al baño para mojarse la cara y quitarse la mascarilla, porque a veces la mascarilla te ahoga. Solo es que me agobio un poco y me la quito un poquito y después me la pongo. Yo siempre llevo la mascarilla puesta. El tema de no respirar o no poder respirar como tienes que respirar, ¿no? Porque esa sensación, a mí que llevo gafas, y los que llevan gafas me entenderán, es una sensación, la de no poder ver bien y que se te empañan las gafas, es una sensación muy desagradable, la verdad. Por lo demás, bueno, es adaptarte a ella. Queramos o no, no nos llegamos, yo creo que nadie a acostumbrar a ir con la mascarilla. Entonces, no sé, el no verte la cara bien, el no poder, digamos, acercarte más, el no tener ese contacto tan, digamos, normal de nuestra cultura, pues se nota. Y luego después también tienes que ir con cuidado porque todos tendemos por nuestra cultura también, digamos, a olvidarte de que llevas mascarilla, de que no te puedes acercar, de que no puedes tocar las cosas como siempre y tienes que ir con cierto cuidado. Pero bueno, dentro de todo lo normal, bien. Y es todo el día con mascarilla. ¿Qué vas a comprar? Con mascarilla. Al final, tenerla desde que entras hasta que sales todos los días, al final te cansas un poco de la mascarilla. ¿Qué vas a casa de tus abuelos? Con mascarilla. Bueno, la mascarilla me está un poquito, pero es eso nada más. Un poquito y nada. ¿Qué vas a casa de un amigo tuyo? Con mascarilla. Ahora parece que la mascarilla es parte de mi cuerpo. Es como si llevaras ropa todo el día, al final ya te has acostumbrado. A ver, yo el primer día me agobiaba un poco porque lo notaba muy raro. Sí, pero luego ahora como ya estar acostumbrado. tanto tiempo ya... Yo cuando llego a casa ni sé que tengo la mascarilla porque ni la noto. Yo cuando llego a casa digo, ¿tengo la mascarilla puesta o no? Porque me acostumbro a tener las gomas puestas y de la boca que ya es como que respiras normal. Yo cuando me subo a mi cuarto de casa me dice mi madre, quítate la mascarilla. Y yo ayer cuando llegué a casa de inglés, porque yo iba a inglés, no me quité la mascarilla. Casi ceno con la mascarilla. Es que pues no nos acordamos que llevamos la mascarilla, entonces pues... dicen que a lo mejor no protege, o a lo mejor sí, pero yo creo que protege. Y la llevo, siempre. Hasta mi madre me dice, no te la pongas en el coche, pero yo me la pongo, por si acaso. Tú les preguntas qué es lo que más te está perjudicando en esta situación. Te nombran todos la mascarilla y el no poder ver a los abuelitos, es lo que más te nombra. Porque el coronavirus no quiere que los dejen abrazar. ¿A nuestra mamá podemos? Sí, pero a los demás del mundo no. Solo podemos dar besitos al aire y abrazos al aire. Los abrazos se convirtieron en miradas, en sonrisas, en gestos, en saludos divertidos y en mil y una forma más que hemos tenido y que hemos desarrollado para abrazarnos de un modo virtual, de nuevas palabras y nuevas complicidades. Los no abrazos han creado nuevas complicidades, menos explícitas, pero que se sienten igual de cálidas. Hay a veces que nos inventamos saludos y cada vez que nos queremos dar un abrazo, pues los hacemos. Porque así, aunque no esté tocando a mis amigos, pues de alguna manera los estoy sintiendo cerca. Por ejemplo, decirnos hola, pero chocándonos con el pie así. O hacer así. Durante los meses de junio y julio de 2020 ya era evidente que las escuelas no podían permanecer cerradas. Entre otras muchas cosas, lo más importante para mí era que se había creado una grave situación de desigualdad para el alumnado. No todo el alumnado podía seguir con la enseñanza online en las mismas condiciones. Primero, porque no todos los niños tenían acceso a los nuevos medios tecnológicos. No todos tenían ordenador, no todos tenían internet, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, las familias tampoco tenían los conocimientos adecuados para acceder a las plataformas educativas que se habían creado desde la propia Consellería.
Y además, por si esto fuera poco, tampoco todo el profesorado tenía la misma formación para esta educación online. Esta grave desigualdad entre el alumnado ya no se podía mantener más, aparte, como digo, de la situación social que también era insostenible. Durante el verano, durante el mes de julio, para paliar un poco esta situación de aislamiento de los niños y de problemática de conciliación de las familias, se montó la escuela de verano. La escuela de verano se montó con un plan de contingencia exhaustivo, pactado previamente con el centro de salud y también comunicado a la consellería. Se matricularon muchísimos niños y niñas y la escuela de verano fue un éxito y además sirvió de ensayo para lo que sería después el inicio del curso escolar. Y ya en septiembre de 2020, desde el Ayuntamiento, nos ponemos a trabajar codo con los equipos directivos de todos los centros para preparar la puesta a punto para el momento en que los niños puedan volver en las aulas. Especialmente la Concejalía de Educación, la Concejalía de Servicios y la Concejalía de Parques y Jardines tienen que preparar todos los coles para esta entrada. Se empieza pintando todos los espacios comunes, las distancias de seguridad, así como en las entradas y salidas se pintan también todas las distancias de seguridad. Posteriormente se realizan aquellas obras que son necesarias para los desdobles o para lo que haga falta. Asimismo, se proporcionan mascarillas, geles hidroalcohólicos, material de limpieza. Con todo esto ya están los centros preparados para iniciar. El Ayuntamiento se puso a trabajar con nosotros, pero cuando digo que han puesto todos nuestros medios todos sus medios a nuestro alcance, es cierto. Con el Ayuntamiento estamos en continuo contacto y gracias a María Ángeles, la concejala de Educación, esto es posible, esto está funcionando, porque nos ha dotado de todo lo que ha pensado y hemos pensado que es beneficioso y que iba a hacer que funcionase el día a día en la escuela. Gracias a ella. Cualquier cosa que tenemos, que notamos, que percibimos, que pensamos que lo necesitamos, se lo comunicamos y ella no lo duda en ningún momento y mira mucho por nosotras, por la escuela. Si ha habido que tirar un tabique, se ha tirado en un día, si ha habido que levantar un tabique, se ha levantado, si ha habido que abrir puertas, se han abierto, señalizar, limpiar. Nos ayudó muchísimo a la hora de organizar las cosas, todos los requerimientos que necesitamos. Ha coordinado muy bien desde el primer momento, pues todo lo referente al colegio, o sea, desinfección, planes de contingencia, ayuda económica, pues todo. Vela mucho por las escuelas y claro, esto pues nos ha dotado de más servicio de limpieza, que lo hemos agradecido enormemente porque tenemos a toda hora la tranquilidad de que está desinfectado. Tenemos una persona que es desinfectadora, se dedica solamente a desinfectar el aula. Cada vez que salen los alumnos, entran los alumnos. En mi piña le llamamos la desinfectante por diferenciar de las personas de limpieza, que se dedica exclusivamente a desinfectar llaves de la luz, pomos, entradas, mesas, sillas, teclas de ordenador. Bueno, todo, es que no podría acabarse, te lo digo todo lo desinfecta todo. Por otro lado, lo que tenemos con la brigada, es decir, ya hay muchas veces que no pasas ni por el ayuntamiento directamente, hablas con la brigada directamente, tengo este problema, podéis venir a solucionarlo y en un momento está solucionado, o sea que yo no tengo palabras de agradecimiento. La verdad es que la concejala de Educación de Cheste es súper trabajadora, emprendedora, creo que tiene muy claras sus ideas y que trabaja por la educación. Y la verdad es que sí, siempre está pendiente todo lo relacionado a los colegios. De hecho, en septiembre, antes de empezar los coles, organizó pues, que nos pudieran hacer un PCR a todos los profesores de Cheste para poder empezar sabiendo que no estábamos ninguno contagiados. Y entonces eso es de agradecer. Agradecimos, pero ya no de un modo egoísta o de un modo personal, decir, bueno, me van a hacer la PCR y yo voy a saber si yo estoy bien, porque para nosotros, ya os he dicho antes que éramos un equipo, había personas que nos conocíamos, pero había personas absolutamente de diferentes lugares de la Comunidad Valenciana que llegaban por primera vez a este centro. Entonces nosotros también teníamos miedo de nos vamos a encontrar con alumnos
y no sabemos cuál es nuestro estado de salud. Entonces agradecimos esa prueba porque nos daba una base, una tranquilidad de decir, bueno, nosotros sabemos que estamos bien, vamos a empezar nuestro trabajo con el alumnado con la tranquilidad de saber que estamos bien, de que no les vamos a, en estos momentos, poder complicar un poquito más el inicio de curso con una posible transmisión. De verdad que lo agradecimos. Sí, sí. Cierto es que tú te haces una PCR hoy y mañana te puedes contagiar, claro, pero el saber que entrábamos todo el personal limpios nos dio muchísima tranquilidad, el decir, entramos limpios, no sabemos qué va a pasar mañana, pero lo que pase mañana es que no lo sabe nadie. Nosotros entramos limpios, cumplimos al 100% nuestro plan de contingencia, llevamos todo rigurosamente y a por ello, que no va a pasar nada. Esteban y yo estuvimos conectados para ver si se veía conveniente realizar una prueba PCR a todo el profesorado que se iba a incorporar a los centros educativos. En esto también había mucha polémica, porque había gente que decía que con una PCR hecha un día no garantizabas que los contagios posteriores, y eso es verdad. Pero hablando Esteban y yo, pensamos que una foto fija de entrada era muy importante, y la PCR sí que te daba la foto fija de entrada. Nosotros pensamos que el profesorado, que era la figura de referencia y que iba a tener en contacto con los alumnos, había que hacerles una PCR, y entonces desde el ayuntamiento les hicimos y pagamos esa PCR a todos los docentes que iban a entrar en todos los centros públicos de la localidad. Se hicieron en viernes y sábado para garantizar. Ese sábado y domingo los profesores permanecieron en sus casas y el lunes, cuando empezaron los colegios, todos los profesores tenían PCRs negativas. Esto decidimos hacerlo y pagarlo desde el ayuntamiento como una medida de prevención más. Se había hecho en la escuela de verano con los monitores, nos había dado buen resultado y lo hicimos con el profesorado a principio de curso. Los niños y las niñas han demostrado en esta pandemia su capacidad de adaptación unida a su ternura y a una capacidad de convivencia bestial, ¿no? Los principales héroes y heroínas, aparte de todo el tema sanitario y docencia, los niños han sido los principales héroes de toda esta pandemia. Son un ejemplo hasta tal punto que yo he llegado a ver en alguna entrada y alguna salida algún alumno y alumna indicándole a la familia de turno que estás pasando la línea que no debes pasar, que no debes acercarte tanto a mi mamá. Son un ejemplo para nosotros, los alumnos mayores para los pequeños, a veces los alumnos pequeños para los mayores, recordándole cosas que no pueden hacer, y la verdad es que sí ha sido asombroso cómo han aprendido. Siempre hemos dicho que los niños son esponjas, pero en este caso muchísimo más. No nos damos cuenta de la importancia que tiene esto para ellos. Ellos han pasado mucho tiempo en casa, cuando a lo mejor las personas adultas podemos habituarnos en mayor medida que ellos han pasado mucho tiempo en casa. La mayoría de los padres se asombran porque dicen, pues es que no se quejan, no se han quejado, se han habituado. No es que se hayan habituado, es que no les toca otra, no les queda otra. Entonces, sí pienso que son héroes o heroínas, sí. Yo pienso que sí, porque hemos estado en casa mucho tiempo encerrados sin salir y ahora estamos haciendo lo más que podemos para no juntarnos, no dejarnos las cosas y muchas cosas más. Con el comportamiento, con las medidas de protección, son de 10, son excepcionales. Los geles hidroalcohólicos siempre saben cuando tocan algo, el gel hidroalcohólico lo tienen presentísimo, las mascarillas súper presente. Ellos son, yo creo, que nuestros auténticos héroes y heroínas, evidentemente. Por cumplir las normas, porque si nosotros no las cumpliéramos, el colegio iría fatal y lo tendrían que haber cerrado. Aparte del esfuerzo que han hecho las profesoras para enseñarnos las normas de seguridad, nosotros que las hemos cumplido, porque si nosotros no hubiéramos querido cumplirlas, no las hubiéramos cumplido. Como podemos, porque también los niños están haciendo un buen sacrificio en llevar las mascarillas. A veces es inevitable no guardar una distancia de seguridad, pero hay a veces que lo intentamos con todas nuestras fuerzas, porque al final esto es para que se vaya el COVID y eso, por mi parte, es lo que quiero yo.
Somos superhéroes porque nos estamos intentando cuidar mucho a nuestros padres, a nuestros abuelitos y todo, para que les damos lo mejor que podamos. Siempre sacamos una risa a alguien, lo ayudamos a todo, porque en realidad los niños pues tienen así un corazón muy grande. Todos nos estamos aguantando y creo que todos merecemos ser héroes, aunque no lo seamos. Yo creo que el confinamiento y el después del confinamiento ha puesto en valor la educación. O sea, el valor de la educación como aprendizaje permanente con los demás, yo creo que se ha recuperado, y el valor de la escolarización. Últimamente, en muchos ámbitos surgían preguntas sobre que los maestros iban a ser sustituidos por las nuevas tecnologías, que las escuelas no eran necesarias. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto el valor social. Las familias necesitan de la escuela, pero no solo para que tengan a los niños en el horario, sino para que las orienten sobre cómo tienen que educar a sus hijos. Los niños y las niñas necesitan ir a la escuela porque necesitan del contacto con los demás. Y el profesorado necesita de tener a los niños delante, porque esa corriente afectiva que se establece entre unos y otros es un elemento base de la educación. Para aprender el amor, el cariño es un elemento básico, una condición básica de aprendizaje, y eso solo se da en contacto. Y este elemento, yo creo que esto es uno de los valores esenciales de la pandemia, que ha puesto de relieve el valor de la educación y que creo que es fundamental. Porque muchas veces pensábamos que al final era una descarga de contenidos en la cabeza de los niños, pero eso realmente por internet lo encuentras. Pero yo creo que ser profesor, ser tutor va muchísimo más allá, y en ese más allá es donde está la parte importante del maestro. Claro, que los contenidos académicos son contenidos académicos y son importantes, evidentemente, pero hoy en día está todo en internet. O sea, que decir, nosotros podemos ayudarles a cómo gestionar esos contenidos, a cómo aprenderlos, a cómo trabajar con ellos. Pero luego está lo demás, está el relacionarse con los compañeros, el saber compartir con los demás, el saber que tú no eres el único que hay, como pasa en tu casa, el saber vivir en sociedad. La escuela es una sociedad en pequeño, con sus normas, tienes tus derechos, tienes tus libertades, pero también tienes tus reglas. Entonces es muy importante, la escuela no solamente es para aprender contenidos, sino para vivir. Hablar de sentimientos, este año estamos trabajando en tutoría cómo aprender a decir no, cómo dejar de victimizarnos y tomar partido en las cosas, cómo solucionar conflictos pacíficamente, cómo hacer de mediador ante conflictos. Eso es la escuela, porque realmente tú sales y las sumas tienes que saber hacerlas, pero hay una calculadora que te las hace. Igual que un mapa, ahora coges Google y ves cualquier mapa, pero un mínimo, una primaria mínima de unos conocimientos, pero también saber desenvolverte emocionalmente, que sin sentimientos no hay vida. Entonces no tratamos solo los aspectos curriculares que nos marca el currículo de matemáticas, castellano, valenciano, no trabajamos solo esos aspectos, sino que es lo que yo le digo a mis piñones de mi piña, os quiero hacer personitas para el día de mañana. Entonces aquí en la escuela es donde formamos a las personas para el día de mañana. Es súper importante que vengan, súper importante. Al final yo creo que aquí aprenden a compartir, aprenden a valorar, aprenden, aparte de del temario que ellos tengan a su edad adaptado, pero yo creo que hay valores muy importantes que se le inculcan desde muy pequeñitos y que la escuela infantil para los niños, personalmente, creo que es muy importante. Pues sí, la escuela es importante. Aparte de que tenemos el PAD, que nos lo pasamos bien, y educación física, bueno, pues lo otro sí es muy importante. A mí me gusta mucho el colegio. Sí, porque aprendes a leer, a escribir, a divertirte, a hacer compañeros y amigas. Está bien, es importante. Y aprendemos muchísimas cosas, porque si no estaríamos en casa y no sabríamos casi nada. Yo creo que la escuela es importante
porque nos relacionamos más con la gente y aprendemos muchas cosas. ¿No? Yo echo de menos estar en el cole, aprender, porque yo ahora estudio y cuando estudiaba antes, ahora ya me he vuelto más inteligente. Sí, porque hay que aprender cosas, hay que aprender lo que nos dice, porque si no, no sabemos nada. Si no, no sabíamos ni sumar 2 más 2. Porque tenemos que aprender muchas cosas y aquí en el cole aprendemos todas las que necesitamos. Porque si no hay escuela, ¿cómo aprendemos? La escuela no se puede eliminar, es decir, creo que se puede adaptar, como estamos adaptados ahora, con medidas y con unos protocolos que a la vista está que están funcionando, pero no podemos eliminar esta parte de un niño que está aprendiendo a vivir, aprendiendo a conocer todo. Creo que esto simplemente se tiene que adaptar, pero tiene que seguir funcionando. El espacio escolar en una situación de pandemia es fundamental. Les está dando mucho oxígeno a los chavales, al margen de que, como decía al principio, echen en falta esa sociabilidad entre ellos, socialización, nunca me sale, necesitan este momento. Creo sinceramente que lo necesitan. Y nosotros también, el venir aquí, el llevar tu rutina de horarios, salir de casa, encontrarte con el resto de los compañeros, intercambiar opiniones, bueno, el espacio escolar es necesario porque nos ayuda a organizar también nuestras vidas, sobre todo en un momento de pandemia como este. Una parte muy importante es la escuela, que le da sus valores, le da su juego, su evolución día a día. Entonces, quitarte eso es como quitarte la comida. O sea, sin eso no puedes vivir. Creo que la sociedad, todos en general, hemos cambiado y hemos visto que la educación es un pilar muy importante para nuestros hijos, que se han perdido mucho mientras hemos estado confinados, porque no es lo mismo educar en casa, hacer de maestro y de padre o madre, que tengan su momento de socializarse con otros niños, de aprender todo el contenido educativo que tienen que aprender, de adquirir unos valores que habíamos perdido, porque hemos sido tan acelerados durante los últimos años que hemos perdido muchos valores. Entonces sí que como padres nos hemos dado cuenta que la educación, por favor, que no se cierren los colegios otra vez, porque los que pierden son los niños. Yo creo que sí que se debería mantener el poder venir siempre a clase, ya que es algo importante y también pues es un tiempo que puedes pasar despejado de estar en casa, y yo creo que sí que es importante. Dicen que la escuela es nuestro segundo hogar. Ya estuvimos cerrados en casa y lo que hay que hacer, lo que queremos todos es tener la casa abierta. La escuela, por supuesto que tiene que estar abierta. Es que la etapa escolar creo que te marca en tu vida. Es que pasas mucho tiempo en el colegio y es súper importante. Y lo que vives ahí ya no lo vives en otro sitio. Es que vives muchas cosas que te ayudan a crecer. Porque es el lugar donde deben de estar los niños y niñas de estas edades. Es donde lo aprenden casi todo, por no decir todo, aunque me atrevería a decir todo. En la escuela es en el único sitio que los niños son realmente niños. Es la infancia. Aquí es donde viven la infancia realmente, donde conviven experiencias de niños. Aquí no hay móviles, ni hay tablets, ni hay nada que les distraiga, solo niñez. Tanto desde la Concejalía de Educación como desde el Ayuntamiento entero queremos agradecer y reconocer el gran trabajo educativo realizado tanto sanitariamente, respetando todas las medidas de seguridad, como educativamente, respondiendo al máximo a cada una de las necesidades educativas de su alumnado de una manera totalmente satisfactoria y encomiable. Y quiero transmitir mi agradecimiento de corazón a las comunidades educativas de todos los centros de Cheste por haberlo hecho posible.
Mil gracias. Yo sé cómo se puede ir. Y yo. Yo tengo una idea mejor. Vamos a Marte, tiramos meteoritos, los virus mueren y ya está. Pues yo tengo otra porque podría haber jabón comestible para que haga el mismo efecto como que en las manos y así pues te lo comes y si tienes el coronavirus en la tripa pues ya se te va, igual con el gel. Yo todas las noches lo pienso y nunca descubro cómo hacerlo. Un aspirador para coronavirus. Así aspiramos todo el coronavirus y vida normal. Pues yo, si tuviera magia, le diría en mi mente, echaría todo lo que tengo en la cabeza pensado a toda la gente. Y así toda la gente que yo tengo pensado ponerme la mascarilla, lavarme las manos con jabón, estar a distancia, se echaría a toda la gente y así toda la gente se pondría la mascarilla y haría lo que yo tengo pensado en hacer. Entonces el COVID desaparecería. Lo primero que se me vino a la cabeza es una pompa invisible que nos rodearía a todos y cuando se acercara el COVID que lo desintegrara. A ver, que hagan la vacuna ya, que hacer una vacuna para matarlo porque estoy harto del coronavirus. Quiero que el COVID se vaya ya. Que Ahora es muy mismo. aburrido. Es muy aburrido el COVID. Ahora mismo. Con quiero la que se vaya. mascarilla Ahora mismo. Quiero que se vaya ya. Yo me voy a morir. Porque es que el COVID tiene que hacer que los contagiemos y que los pongamos las mascarillas. Uy, yo le echaría gel a toda la gente, pero 100% en botellas enteras, y así que se acabara. Pero 2 o 3 enteras. Y yo les echaría gel de esos de los pies por todo el cuerpo. Yo por todo el cuerpo. Echaría mis vacunas, de todo. Yo de todo, porque les echaría mucho gel, mucho jabón, mucha agua y haría así por todo el cielo. Como una cura para el coronavirus, pero que no fuera una vacuna, porque no me gusta que me pinchen, no. Una vacuna no. Una cura, como un suero para tomártelo. Lo tengo, le tiramos una piedra gigantesca y se muere. Meteorito. Eso. Yo sí. Yo con mi supercuerda si sería un unicornio quitaría el COVID. Algo que te pusieras que sería como una chaqueta o como una camiseta para que el bicho, pues, en cuanto se arrimara un poco a ti, que oliera algo, que él se fuera y que no pudiera ir a ti. Pero creo que eso es imposible. Pero solo quiero decir que hay que seguir apoyando todo, no incumplir las normas y que todo esto pronto va a pasar y que ya podremos ser libres del coronavirus.